Es fundamental, por tanto, combatir a ese Foro de Sao Paulo y a ese Grupo de Puebla, estando conectados, buscando alianzas, apoyándonos unos a otros y, en definitiva, tratar de revertir democráticamente esos gobiernos totalitarios y de extrema izquierda que hay en tantos países actualmente. Desde mi punto de vista, para luchar contra esas derivas totalitarias y antidemocráticas que nos amenazan, y que, por cierto, también ocurre en España, lo decía antes Germán Terch, y lo dirá en unos minutos también doña Rocío Monasterio, debemos actuar fundamentalmente, yo creo, en dos frentes. Por un lado, en las instituciones y en los parlamentos. Yo creo que ahí Perú ha sido un ejemplo para todo el mundo, reforzando el respeto a la justicia y a la Constitución. Y por otro lado, también muy importante el papel que juega la sociedad civil. La sociedad civil, fortaleciéndola y trabajando unidos con la clase política y con la clase dirigente, precisamente en defensa de esa verdad, de la libertad y del Estado de Derecho. Actualmente estos principios tan elementales se encuentran acechados por los regímenes comunistas y criminales de países que ya hemos hablado, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad de toda la región. Por cierto, también se ha dicho, apoyados por actores extracontinentales que atentan contra esos valores que nos definen y que sustentan la civilización occidental. El narcotráfico, las mafias, se habla de Rusia, de Irán y fundamentalmente también de China. A mí me parece especialmente relevante la influencia que está teniendo China en toda Iberoamérica. Respecto a esta cuestión, dos datos que no se han dicho y que me gustaría resaltar: de ese creciente intercambio económico y ante una falta de políticas claras de Estados Unidos, de la Unión Europea y, por qué no decirlo, también de España en muchos casos, China está aumentando esa influencia, primero económica, pero también política y cultural en toda la región. Y decía dos datos para que tengamos presentes. China ahora mismo recibe el 14% de todas las exportaciones iberoamericanas, incluyendo un tercio del petróleo y la minería que aquí se produce. Y China ha superado ya a la Unión Europea como el segundo mayor socio comercial de la región. Yo creo que es importante alertar sobre ello y no olvidemos, también algo se decía ayer, que detrás de ese gobierno chino, de ese gobierno que sonríe al llegar, está el mastodóntico Partido Comunista de China, que es el verdadero peligro. Por este y otros motivos es esencial el papel de las instituciones para defender la democracia y el Estado de Derecho y proteger a los ciudadanos de las derivas despóticas y contrarias a los derechos más elementales. La política no puede funcionar sin unas buenas instituciones, sin un parlamento fuerte, sin un ejército, sin unas buenas fuerzas armadas que representen a esas instituciones y a sus ciudadanos y que, en definitiva, garantizan el funcionamiento de un país. Los parlamentos, además, deben servir para fiscalizar y controlar las acciones de esos gobiernos que se exceden continuamente, porque sin esos, digamos, si no existen democracias sin esos parlamentos libres, ni existen parlamentos sin un régimen democrático que lo sustente. Bien, para hablar de estos y otros temas voy a presentar sin más dilación a los componentes de este panel. En primer lugar, va a tomar la palabra y contamos con la presencia de doña Rocío Monasterio, que es diputada autonómica madrileña, va a ser candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid y es presidenta de Vox Madrid. La señora Monasterio ayer ya recalcó en su primera intervención un hecho que para nosotros es insólito, por lo menos es muy llamativo. En España, en el gobierno, tenemos dentro al Partido Comunista. Tienen carteras ministeriales, manejan presupuestos muy importantes. Y en un gobierno que es el de Sánchez, el de Pedro Sánchez, que decía antes también Germán, representa uno de los líderes socialistas más radicales y más extremos que ha tenido nunca ni la historia del partido ni esa socialdemocracia europea. Estos comunistas de Podemos y estos socialistas de Sánchez y sus representantes en Bruselas son los que alientan y defienden muchas veces las decisiones del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Por increíble que parezca, también en España sentimos muy de cerca la amenaza de esos enemigos de la libertad. Imponen leyes que tratan de disolver la familia, políticas económicas que nos empobrecen a los españoles
y asaltos al Poder Judicial que tratan de corromper su independencia. Como ven, motivos no le faltaban a Vox para presentar hace unos días una moción de censura en el Parlamento contra este gobierno despótico y contrario a la democracia. Yo creo que doña Rocío, cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, a los que estáis aquí, también a los zurdos que tenemos fuera, que tenemos algo común. Los zurdos en el Perú y en España tienen algo en común, que no madrugan ni para atacarnos. No hay manera. No hay manera, forma parte de su forma de ser esto de no madrugar para nada, ni para trabajar, ni para atacarnos, ni para nada. Son todos iguales, no tienen arreglo. Bueno, este panel es especialmente importante para hablar de las instituciones. En España también estamos sufriendo y un intento de socavar las instituciones, de debilitarlas, ¿no? Hemos tenido el gusto de visitar el Congreso el otro día y de ver el papel excepcional que ha tenido las instituciones democráticas en el Perú para defenderse del golpe de Castillo y del ataque y las injerencias del Grupo de Puebla. Y ha sido admirable, lo admirábamos ya antes de venir, pero cuanto más nos han contado y detallado todo lo que pasó, cómo actuaron, lo rápidos que fueron, la capacidad de organizarse, pues vimos una vez más la importancia que tiene tener unas instituciones fuertes, ¿no? Unas instituciones que sepan defenderse frente a estos que lo que hacen es atacar las libertades, utilizar la democracia y utilizar los resortes democráticos de las instituciones para al final hundirlas y modificar las constituciones para, por la puerta de atrás, reformarlas y perpetuarse en el poder. ¿Qué es lo que quieren? Los comunistas lo que quieren es perpetuarse en el poder. Los comunistas lo que quieren es someter al pueblo y hacerle lo más pobre, lo más débil posible para que no tenga posibilidades de levantarse y de ser libre. Y en esto en Cuba, por desgracia, lo hemos visto, ¿no? España no está libre de todo esto. España es una monarquía parlamentaria, el rey es el jefe del Estado y tenemos un Congreso que no es como el de aquí, porque no tiene la misma capacidad, ¿no? Al final tenemos dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso tenemos 350 diputados que cada 4 años se renuevan por sufragio universal y con representación de todas las provincias españolas, 50 más 2 ciudades que son Ceuta y Melilla, ¿no? Pero tenemos listas cerradas, con lo cual al final votamos a partidos y los grupos parlamentarios representan partidos, excepto el grupo mixto que llamamos, que representan a aquellos que no han tenido el mínimo para tener un grupo parlamentario. Bueno, ahora mismo en España hay un ataque frontal al concepto, a la nación española, ¿no? Hay un intento de dividir la nación española, hay un intento de atacar la unidad de España. Y los zurdos, cuando quieren atacar a la nación española, pues atacan al rey, a la monarquía y atacan la Constitución, porque lo que quieren hacer es atacar a la nación. Hemos visto sucesivas campañas para intentar debilitar e intentar que el pueblo español, pues de alguna manera, cuestionara nuestro sistema y nuestras instituciones. Como sabéis, en España sufrimos un intento de golpe de Estado. Bueno, un golpe de Estado que todavía está en marcha, ¿no? Un intento para que los separatistas consiguieran la independencia de Cataluña, ¿no? Ese era el objetivo de algunos y, por desgracia, ese golpe todavía no se ha frenado y hay todo un plan para, de alguna manera, darles lo que quieren, que es la independencia, ¿no? Y hay partidos que parece que solo trabajan para esto. En España, por desgracia, hoy tenemos gobernando al Partido Socialista, Pedro Sánchez, aliado con los herederos de los terroristas, de ETA, de ese grupo sanguinario de asesinos que tanto dolor causó en España. Tenemos pues al equivalente de Sendero Luminoso sentados en los escaños.
y votando y gobernando y dirigiendo al presidente de España, dirigiendo con sus votos al presidente de España. Y tenemos a la ultraizquierda, tenemos a los socios de Castillo, de Evo Morales, de Maduro, de Castro, los tenemos también sentados ahí. Famoso Pablo Iglesias, que aquí conoceréis, que de vez en cuando viene a visitar por aquí, a dirigir, a intentar dirigir estrategias para hacer, bueno, de alguna manera influir en otros gobiernos, ¿no? Tenemos a la ultraizquierda, tenemos a los comunistas, tenemos a los herederos de ETA, y esto, por desgracia, es lo que son quienes hoy mandan en el gobierno de España, ¿no? Nosotros desde Vox hemos conseguido acceder al Congreso, nos costó, fueron muchos años, porque hay un mínimo de representación que tienes que tener para poder ser votado, a poder acceder a ser candidato. Hicieron todo lo posible para que no pudiéramos llegar a tener ni siquiera opción a presentarnos. Fueron años que llamamos de la travesía del desierto, durante los cuales contra viento y marea conseguimos generar y crear un partido y los apoyos suficientes y los avales suficientes para poder presentarnos. Todo el sistema en España está orientado para reforzar el bipartidismo, reforzar dos grandes partidos que hoy ya se puede decir casi que son uno, porque yo ya no distingo la ideología del Partido Socialista que del Partido Popular, porque ambos están sometidos a la Agenda 2030, coinciden en todo. Coinciden en defender la memoria histórica, reescribir la historia y borrar una parte, coinciden en defender la ideología de género, coinciden en defender la ley del aborto y además se congratulan de eso, lo acabamos de ver, un partido conservador como el Partido Popular felicitándose por una sentencia del Constitucional que lo que hace es avalar una ley que es contraria a la defensa de la vida, ¿no? Coinciden en someterse a los designios de esta agenda, que es el nuevo libro de Mao, el nuevo libro del neomarxismo, que pretenden imponernos y que nunca hemos votado. Desde Vox hemos lanzado una campaña que se llama España Decide para pedir que nosotros queremos votar sobre temas fundamentales que se nos están imponiendo hoy y que incluso en el Congreso no nos dejan muchas veces ni siquiera debatir. Nos imponen una política de fronteras y de inmigración que ningún español ha votado. Nos imponen la ideología de género que nadie ha votado. Nos imponen a nuestros niños en todos los colegios la ideología de género y nadie nos ha preguntado a los padres si queremos que sean adoctrinados en todo eso, ¿no? Nos imponen pues toda esta agenda que por desgracia en Europa están imponiendo sobre los gobiernos y sobre lo que quieren los pueblos, ¿no? El pueblo, en este caso el pueblo español. Vox, yo creo que hemos tenido un papel fundamental en la defensa de las libertades. Hemos tenido un papel fundamental cuando, a raíz del COVID, el presidente del gobierno decidió cerrar el Parlamento, arrebatarnos a los españoles la opción de controlar al gobierno, arrebatarnos a los españoles el derecho que tenemos a exigir explicaciones al presidente del gobierno y acudir a la Cámara, al Congreso, a justificar medidas como era un confinamiento y una privación de libertades que nos llevó a un estado de excepción encubierto, bajo un estado de alarma. Vox aquí luchó, fue el único que votó en contra de ese segundo estado de alarma y por desgracia tuvimos que ver como todos los demás partidos, claro, los comunistas pues muy partidarios de encerrarnos a todos, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero también el Partido Conservador, el Partido Popular, se abstuvo. El Partido Popular, que es el conservador en España, ahora mismo se abstiene de todo. Se abstiene de cualquier defensa, y se abstuvo también de defender a los españoles sus derechos fundamentales y su libertad. Vox llevó al Constitucional este decreto, este estado de alarma, y después de meses, claro, cuando ya habíamos sido desconfinados, pues dieron la razón a Vox. Dijeron que efectivamente se habían vulnerado gravemente los derechos y libertades de todos los españoles y esto fue pues para nosotros muy importante. Para nosotros muy importante porque además genera un precedente.
Genera un precedente porque no sabemos si se puede volver a utilizar y ya sabemos cómo es la izquierda, que utiliza cualquier resorte para eliminar, para quitar la libertad, ¿no? Y este nos pareció bueno, pues un caso y un momento especialmente sensible. Esa batalla la ganamos y conseguimos, yo creo, concienciar a muchísimos españoles que no eran de Vox, de la importancia de la defensa de las libertades. Salimos a las calles con banderas, nos manifestamos y ahí se unió mucha gente que también no era de Vox, que entendió que era fundamental defender lo básico. Miren, yo el otro día hablaba con un sueco en Madrid que era más bien zurdo, era de izquierdas. Y me dijo, yo voto a Vox. Yo le dije, pero bueno, ¿y tú por qué votas a Vox si tú eres, por lo que me has contado, más bien de izquierdas? Y me dice, yo voto a Vox porque vosotros tenéis derecho a hablar, tenéis derecho a defender las libertades y vosotros habéis defendido por todos los españoles derechos fundamentales que no ha defendido ningún partido. Y este sueco, además, dio la casualidad que pasaba por una plaza de Vallecas que se llamaba la Plaza de la Constitución el día que yo inauguraba la campaña anterior para la Comunidad de Madrid. Y en esa inauguración de campaña, cuando estábamos subidos en el escenario, nos apedreaban. Nos apedreaban. Y caían adoquines así, gigantes, que me acuerdo que cayó un chico que había a mi derecha, que acabó ingresado, a otro que... Esto pasa en España. Y este chico, este sueco, pasó por ahí y dijo, yo no coincido con todas las ideas de Vox, pero yo tengo por encima de todo la defensa de los derechos fundamentales, de la libertad, del derecho a llevar al Congreso y votar sobre temas fundamentales. Y ese día me dijo, yo me hice de Vox, ¿no? Pues esto es fundamental. Vox ha llevado a cabo defensas de temas que son clave para garantizar las libertades en un país. Ahora, recientemente, también nosotros creemos que España no aguanta un mes más con un gobierno como el de Sánchez, que nos está llevando a la ruina, a la miseria, que está llevando a aprobación leyes brutales que atacan la propiedad privada, atacan a nuestros niños, la educación, la libertad de los padres, principios fundamentales constitucionales, con el tema de la ideología de género, atacan, bueno, como hemos visto con la ley trans, ¿no? Atacan conceptos jurídicos básicos, proponiéndonos autodeterminación de género y aprobándolo. En esto están de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista. Atacan todos los ejes clave de valores que son fundamentales en España, ¿no? Y nosotros, en respuesta a todo esto y viendo la urgencia y la importancia de convocar unas elecciones y habiendo motivos de sobra para ello, porque estaban también aprobando y eliminando cualquier resorte que tuviera el Estado para defenderse de un posible golpe de Estado o un nuevo intento de los separatistas por romper la unidad de la nación, presentamos una moción de censura. La moción de censura lo que pretende es que se vote en el Congreso el apoyo al presidente del Gobierno, que ha sido investido con el apoyo de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios en el Congreso. Presentamos esta moción de censura, proponíamos un candidato que se llamaba Tamames, Ramón Tamames, solvente, y para que convocara unas elecciones de forma inmediata. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando, viendo la necesidad que teníamos y que tenemos en España de cambiar el gobierno, viendo que se supone que tenemos un partido que se supone que era conservador y que también quiere elecciones como es el Partido Popular? Bueno, ¿cuál fue la sorpresa cuando vimos que no apoyaron esa moción de censura? No apoyaron esa moción de censura parapetándose en la idea de que al no tener el apoyo de los grupos, de los partidos principales, no iba a salir. Bueno, claro, es que según esa forma de pensar, ¿para qué llevamos leyes al Congreso en España si no vamos a tener la mayoría absoluta para que salgan adelante?
Entonces quedaría invalidado absolutamente todo nuestro trabajo en el Congreso, todas nuestras propuestas, iniciativas de ley. E intentaron decir que la moción no era útil porque no iba a salir. Nosotros defendemos que por supuesto que la moción era útil y fue útil como se demostró. Tuvimos a 12 millones de españoles pendientes en las televisiones con la mayor audiencia de esta moción de censura. 12 millones de españoles que tuvieron opción de escuchar y entender por qué Vox proponía un cambio de gobierno, por qué Vox pedía unas elecciones urgentes, por qué cómo Vox denunciaba lo que estaba haciendo este gobierno para debilitar las instituciones, para imponernos leyes y para imponernos esta Agenda 2030, para imponernos temas fundamentales que a los españoles no nos habían dado la opción de votar y que ni siquiera estaban en el programa. Tampoco estaba en el programa y también tenemos un presidente que mintió a todos los españoles porque dijo que él nunca pactaría con un partido como Podemos, como Pablo Iglesias. Tenemos, por desgracia, un gobierno que ha engañado absolutamente desde el principio en todo a sus votantes y a todos los españoles, que les ha engañado y que nos está sometiendo pues, a los designios de otros, que nos imponen agendas que para nada compartimos y sobre las que nadie nos ha preguntado. La moción de censura ha sido clave. No salió porque no teníamos la mayoría absoluta, pero sí sirvió una vez más para retratar esta alianza que tenemos del gobierno socialista de Pedro Sánchez con la ultraizquierda, con los comunistas y con los herederos de ETA, con los herederos del terrorismo, que asesinaron a cientos de españoles, con el tiro en la nuca. Y esto es lo que hoy tenemos en el Congreso. Esto es lo que hoy tenemos en el Congreso y que se ha visto una vez más en la moción de censura. Necesitamos que el partido que está con nosotros en la oposición, el Partido Popular, quiera hacer oposición a Sánchez. Quiera de verdad tomar el frente a todos estos comunistas, bilduetarras y un partido socialista que está entregado y que ya no quiere defender ideas básicas como es la nación, la libertad y una serie de temas que para nosotros nos parecen fundamentales. Por esto, el papel del Congreso en España no es como en el Perú, no tenemos esa fuerza, controla el gobierno y tiene a votar quién es presidente del gobierno, pero sí tiene mecanismos para enseñarle a los españoles cómo es el gobierno que tenemos e intentar votar si los españoles siguen respaldando y siguen dando la confianza. En el fondo, en España el Congreso, en el fondo es una democracia de partidos, donde mandan los partidos, ¿no? Nosotros creemos que hay que hacer algunas reformas para mejorar el sistema. Tenemos sobrerepresentados a determinados partidos que lo que quieren es acabar con la Constitución española, quieren acabar con la unidad de España y quieren acabar, lo más importante, con la nación. Y por desgracia, los que quieren acabar con la nación hoy están sentados en el Congreso de España. Y esto no puede ser. Muchas gracias. Les presento ahora a doña María Fernanda Cabal, senadora colombiana por el Centro Democrático. Yo creo que en el caso de Colombia está más que demostrado que el proyecto político izquierdista de Petro forma parte de esa estrategia de expansión del comunismo aquí en la región. Ni un año de gobierno creo que lleva Petro en el gobierno y yo creo que doña María Fernanda nos va a contar si se han producido algunos logros parlamentarios, en este caso desde la oposición, frente a las políticas de su presidente. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por ese enorme esfuerzo del Foro Madrid para poder finalmente unificar las voces de libertad en América Latina y luchar contra el Foro de Sao Paulo. Colombia es un país con unos rasgos muy característicos, muy particulares y lamentables. Nosotros somos un país violento desde nuestra fundación como nación. Muy pocos periodos en la historia de Colombia han sido de paz social y de tranquilidad. Y se los digo porque desde la independencia
y especialmente la segunda mitad del siglo XIX, solo hubo guerras civiles en Colombia. Cualquiera era general o coronel sin haber hecho una carrera militar. Y tenía un ejército para pelear. Especialmente se disputaban dos regiones que se llamaban antiguamente estados. Era el estado del Cauca, de donde formaría yo parte, en el sur, y el estado de Antioquia. Y eran evidentemente guerras civiles violentas. Esto termina en la Guerra de los 1000 días, que es una guerra sangrienta, en el año 1901, donde la llegada de un general Rafael Reyes, con un periodo que se denomina la Restauración Nacional, devuelve algo de tranquilidad. Pero fíjense esto. Viene la Primera Guerra Mundial y viene la Revolución Bolchevique. Y desde los años 20 se da la orden de Lenin de internacionalizar la revolución o Comintern. Y vienen todas estas células comunistas a la América, a toda, porque llega también a los Estados Unidos con una labor esencial de infiltrar los cuerpos de seguridad, de organizar las masas campesinas y de crear los mitos que además pueden tener un asidero importante porque reflejan buena parte de nuestra historia con sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, la lucha por la tierra, el eslogan de la tierra para quien la trabaja. Nosotros fuimos colonia española, obviamente heredamos de la colonia española muchas de sus estructuras jerárquicas. Por ejemplo, la herencia, sobre todo el privilegio de lo que antiguamente era el mayorazgo, el hermano mayor. Ustedes recordarán que cuando aquí venían migrantes, conquistadores españoles y después en la colonia, muchos venían porque podían tener un título, pero no tenían tierras, o eran sacerdotes o eran militares. Ese fenómeno de concentración de la tierra, claro que se da en América Latina. Y traemos también la religión católica, con sus más y sus menos. Y traemos muchas cosas donde después sirven de caballito de batalla para que los comunistas afinquen su estrategia revolucionaria. Pero lo que nunca entiende la izquierda es que los mismos procesos republicanos llevan a que los individuos puedan tener más derechos. Las constituciones políticas colombianas empiezan a evolucionar. Había privilegios, solo votaban los hombres mayores de 26 años con propiedades y algunas veces los que eran casados. La mujer viene a tener derechos muchísimo tiempo después y en esa evolución empezamos a entender las fragilidades, la fragmentación, pero nunca caemos en cuenta hasta que estamos sumergidos en el terror de la violencia comunista que todo ha sido un plan estratégico urdido nuevamente desde los años 20. En los años 20 en Colombia teníamos el Partido Liberal y el Partido Conservador, desde nuestra herencia también de la independencia. Pero tampoco recuerdan los colombianos porque la historia ya no es atractiva y ahora vale más ver la cantidad de propaganda en los celulares con la distorsión y la creación nuevamente de mitos y leyendas, que es nuestro desafío hoy por mantener la verdad. La verdad con las fuentes de información fidedignas, la verdad de recuperar la historia y de enfrentarla a la memoria que es deleznable, porque la izquierda solamente crea mitos y leyendas porque la realidad es que genera miseria y destrucción. Cuando usted enfrenta la historia, a la memoria, se da cuenta que la propaganda ha sido nuestro peor enemigo y que le dejamos ese espacio a la izquierda comunista, fascista, nazi, porque las tres, nazismo, fascismo y comunismo, son doctrinas colectivistas hijas del mismo vientre que es el socialismo. Fascismo jamás es derecha, es la propaganda del comunista para rotular a su adversario y distraer la atención y crear un enemigo para que el público piense que es que hay alguien realmente brutal. Por eso Hitler es el que está en la memoria del horror. No está Stalin ni está Mao.
Años 20 en Colombia y se crea el Partido Social Revolucionario, que se borró de los anaqueles académicos en Colombia. Ese partido crea y forma la primera huelga insurreccional de Colombia, que es la famosa huelga de las bananeras, porque de las poquísimas, casi únicas empresas multinacionales que había era la United Fruit Company. Seguramente sin ningún derecho laboral, pero lo que había en ese momento en la ruralidad colombiana era una precariedad en el tema del empleo absoluto. Y llegan los norteamericanos con una metodología de trabajo a la zona del Urabá, cerca de Panamá, y a la zona del Magdalena, Caribe colombiano. Y empiezan a producir y empiezan a generar unas líneas de división del trabajo y de capitalismo que molestaba al comunista, era el enemigo yanqui. Crean una huelga insurreccional de tal magnitud en el año 29 que secuestran a la policía en la ciudad de Santa Marta 2 días antes de enfrentar al Ejército Nacional en un pueblo muy pequeño que se llama Ciénaga Magdalena. Viene una confrontación, vienen algunos, pocos muertos, hay alguien que dice que es 1, hay otros que es 3. Y este escenario lo utiliza un caudillo liberal, Jorge Eliezer Gaitán, podía ser liberal de izquierdas, su figura se la roba el Partido Comunista cuando era abiertamente anticomunista, un penalista extraordinario, muy afín a Enrico Ferri, alguien dice que era un poco afín también a las ideas fascistas, le fascinaba el orden y la disciplina, pero toma esta huelga insurreccional como un genocidio, como lo que se diría hoy un genocidio. Esa palabra le fascina a la izquierda porque también se roban las palabras en la guerra, el lenguaje de la guerra. Y desde el Parlamento, siendo congresista, empieza a atacar al ejército y a la fuerza pública, y sale el arzobispo de Santa Marta y dice: esto no es verdad, eso no hubo esos muertos, esto no es cierto, están ocultando que fueron violentos trabajadores, que además desaparecieron familias de trabajadores que no querían ir a la huelga. Tan común, ¿no es cierto? El mismo método. Bueno, esto termina en que los 3 huelguistas son condenados, los jefes de la huelga, a 10, 10 y 26 años cada uno. ¿Y saben dónde habían sido entrenados en los años 20? En Moscú. En Moscú. Cuéntenme cuál era el nivel de comunicación que había en esa época entre América y Europa. ¿Cuál? ¿Cuál era el transporte que había en esa época? La comunicación que tenían desde ese momento y la propaganda comunista, de verdad, que creo que es para lo poco que sirven, porque comparto con usted lo mismo que dice Rocío, son flojos, mentirosos y vagos. Pero para esto, su mente retorcida, que tiene la capacidad inmensa de distorsionar la realidad, por eso se llama rotulación inversa, como lo catalogó Olavo de Carvalho, mi antiguo profesor, a quien extrañaremos siempre, tiene la posibilidad de construir la realidad de la historia y construir mitos y fantasías para que hayan un montón de idiotas usando la camisa de un asesino en serie como el Che Guevara. Y así van a lo largo de la historia. Eso que sucedió después fue magnificado por un personaje muy querido en América Latina y los europeos y los progres, que a veces los progres europeos les da un infarto cardíaco cada vez que me oyen dar alguna frase, eso les parece terrible. Magnifica la historia y lo vuelve una masacre. Gabriel García Márquez, porque necesitaba, como lo dijo en una entrevista muchos años después en un diario inglés, que le cupieran los muertos en los vagones. Convierte la masacre de las bananeras, que no fue tal, en 3.000 muertos. Y yo les digo a ustedes, ubiquémonos en el año 29 en un pueblito costeño de Colombia, con
las armas que usaba el ejército en ese momento, que me cuentan a mí los que saben que eran esas de Fisto, que se disparaba y tenían que volverlas a recargar, para asesinar 3.000 campesinos. Ojo, Gabriel García Márquez, la avanzada literaria del comunismo, porque él le sirvió usando la genialidad de su pluma a las ideas comunistas, tan consentido de Fidel Castro. Cómo disfrutó de las mieles de Cuba este personaje que disfrutó de un gigantesco capital que le produjeron sus novelas. Disfrutó del capitalismo promoviendo el comunismo, porque esa es parte de la hipocresía de estos caviares. Y seguimos. Y seguimos en Colombia. Seguimos en Colombia. El Partido Liberal ha sido mucho más proclive a consentir a la izquierda comunista, porque los liberales, por decirlo así, tienen más licencias. La izquierda tiene más licencias para hacer lo que le dé la gana que uno, ¿no? A uno lo miran hasta los propios como, ¿cómo se le ocurre eso? A la izquierda no le importa. Cobijaron a varios de estos miembros comunistas, los volvieron diputados, los volvieron congresistas. El Partido Conservador, con unas figuras muy destacadas, siempre dejándose crucificar. La huelga de las bananeras sirvió para destruir la hegemonía política conservadora que estaba bajo la presidencia de un hombre conservador muy moderado, que era Miguel Abadía Méndez, y tumban finalmente la hegemonía de 30 años y suben los liberales con Enrique Olaya Herrera, que si mal no recuerdo viene una guerra con el Perú en esa época. El señor Francisco Tudela me podrá recordar si hubo una guerra o no en esa época con el Perú. Y desafortunadamente ya habían los liberales desarmado el ejército en su fantasía revolucionaria pacifista. Creo que les tocó ir a pedirle armas a alguien para poder pelear con los peruanos. Y creo que nos fue mal también. En fin, siguen los partidos y empieza la violencia bipartidista, una violencia atroz. Pero ya en ese momento también habíamos recibido unas células revolucionarias del ala marxista de la Iglesia Católica, sobre todo de la comunidad jesuita, de los jesuitas ignacianos, que empezaron a sembrar su revolución en América Latina, toda, completica, y en Brasil hicieron una genial gestación con la famosa teología de la liberación. Nuevamente, el mito de la lucha por la tierra, porque a los comunistas ni siquiera mostrándoles que la herencia es una reforma agraria, lo entienden, necesitan la propaganda del odio. Desde Brasil siguieron esparciendo todas estas líneas de la izquierda que terminan usando una encíclica papal de los años 60 que se llama Populorum Progressio para convertir a Jesús en guerrillero y poder pervertir la función pastoral y misional de la iglesia. Hasta hoy seguimos con los mismos. Y esta es una invitación que yo hago porque yo siento que hemos perdido mucho tiempo. El día que nos sentemos los guatemaltecos, los peruanos, seguramente los nicaragüenses también, los colombianos, los venezolanos, a reconstruir esta historia de cómo nos invadieron desde los años 20 los comunistas y cómo usando la fe católica empezaron a pervertir los cimientos de la propiedad privada y del derecho a una civilización sana, republicana, justa, no pervertida, con causas justas distorsionadas, porque son especialistas en robarse todas las causas justas y pervertirlas. El día que nos demos cuenta que fue el mismo método el que usaron invadiendo tierras, asesinando trabajadores, asesinando policías, asesinando alcaldes, el mismo día ese que nosotros logremos hacer una historia paralela, vamos a darnos cuenta que esto ha sido una estrategia internacional permanente de destrucción de posibilidad de mejor calidad de vida de América Latina. Ese día vamos a tener mucho más fuerza. En Colombia vino una violencia desgarradora y asesinan a Jorge Eliezer Gaitán
liberal que tenía muchas posibilidades en algún momento de llegar a ser presidente, para echarle la culpa al Partido Conservador. Pero curiosamente estaba Fidel Castro en ese momento, que era la Conferencia Panamericana en Bogotá, en el mismo lugar de los hechos del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Asesinan a Gaitán y viene un día de violencia que es el Bogotazo, donde participa hasta la policía que quería a Gaitán, entra en esta pelea y se vuelve un río de sangre. Y esa sangre corrió por los pueblos de Colombia hasta que se firma el Frente Nacional y logran 16 años, más o menos 4 periodos de alternancia del poder, que es la excusa de los comunistas que nunca fueron proscritos como partido para decir que ellos fueron excluidos y les tocó usar la violencia para poder ser reivindicados. El hecho es que se termina el Frente Nacional, empiezan a aparecer más partidos, aparece la violencia narcotraficante con mucha fuerza, Pablo Escobar en Medellín, el cartel de Cali, y matan un líder liberal que se había salido del ala tradicional del liberalismo, que es Luis Carlos Galán, con su nuevo liberalismo, lo asesinan en plena campaña que estaba haciendo hacia la presidencia en un municipio muy cerca de Bogotá, y sigue esta oleada de violencia por muchísimos más años. Y sigue creciendo la guerrilla. Hasta que año 2002, presidentes regulares, presidentes buenos, presidentes malos, presidentes románticos que confiaron en la paz y en la guerrilla, nos inundaron el país de guerrilla y llegamos a 30.000 muertos año 2002, a unos niveles de empobrecimiento, de desplazamiento y de degradación absolutos, y es el momento en que un gobernador del departamento de Antioquia llega a ser presidente, que es Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez nos devuelve país, nos devuelve sentido de patria, nos hace querer los símbolos patrios que ya ni siquiera le importaban al colombiano. El colombiano estaba pensando era irse del país. Nos devuelve el sentido de querer a las Fuerzas Armadas. Al año Colombia está recuperada y territorios copados y empezamos a sentir la alegría de derrotar a las guerrillas terroristas. La mejor operación de la historia de un ejército en el mundo. Bueno, digo la mejor, pero después viene la de ustedes, porque a mí me encantó lo del Chavín del Huántar. La mejor operación de la guerrilla fue la operación Jaque, donde ustedes vieron cómo sin disparar un tiro se rescataron miembros de la policía y del ejército que llevaban 12 años en la selva, en la manigua, con cadenas en el cuello como animales, porque esa es la forma humanitaria, porque les fascina la palabra humanidad, humanitario en medio de su distorsión mental. Se logró rescatar a los americanos, llevaban 6 años, se logró rescatar a Ingrid Betancourt y fue una operación que engrandeció la fe en Uribe, en la patria, en nuestros militares. Pero Uribe cometió un error que nos ha costado el estar a punto de volver a perder el país. No entendió el presidente Uribe, por ser paisa, advenedizo, como dicen allá, montañero, que la élite revolucionaria, como los caviares de ustedes, esos de las grandes familias riquitos que son dueños de la información del Estado, por eso no compiten, no son empresarios sino empresaurios, porque se apropian del Estado, porque las leyes, por ejemplo, en Colombia tienen dueño, porque todo va cartelizado, el uno es el dueño de un ministerio, el otro del otro. No entendió que él le había roto la columna vertebral al régimen, a la élite revolucionaria, y le devolvió la posta al diablo, que es Juan Manuel Santos. A los 5 días de elegido Santos ya había traicionado al presidente Uribe y se hizo reelegir con el dinero de Odebrecht y se robó las elecciones en el 2014. Esa es nuestra tragedia. Recuperamos en el poder con un presidente muy joven, terriblemente débil. Yo no lo culpo a él. Crecer en Washington pues hace que no pueda uno evitar ser progre.
esa obsesión con el cambio climático y todas estas locuras, yo le digo a la gente, ¿ustedes no se acuerdan cuando la capa de ozono, el hueco de la capa de ozono nos iba a achicharrar a todos? ¿Se acuerdan? Todo el tiempo era la capa de ozono. Ay, ahora es el cambio climático porque es la excusa con la que desvían una cantidad de subsidios multimillonarios y se los roban. Porque el hambre de los globalistas no tiene límites, porque quieren dirigir el mundo, porque son los perfectos fascistas. Ahí me acuerdo yo de la frase de Churchill, que los fascistas del futuro serán los antifascistas. Todos estos antifas son fachos, locos. Y entonces hoy nos enfrentamos a un acuerdo de La Habana que fue negado por el voto popular y nos lo impusieron a la fuerza, donde el Congreso de Colombia, que es excesivamente grande, Rocío, nuestro Congreso tiene 2 cámaras, es bicameral, hay Senado y Cámara con las mismas facultades. Senado somos 108 por cuenta de las 5 curules gratis para los asesinos de niños y reclutadores de las FARC, porque ese es el premio por dejar de matar colombianos, aparentemente. Dejaron el brazo financiero en las selvas de Colombia. Y la Cámara de Representantes tiene 182, donde hay una alteración por los 5 de la guerrilla y por 16 curules para víctimas, que es otro invento falseario del Acuerdo de La Habana, porque en vez de que fueran víctimas en una circunscripción nacional en todo el país, determinaron ciertas regiones donde predomina la coca, la minería ilegal, y donde la mayoría de las víctimas se desplazaron hace 15, 20 y 25 años y no iban a volver. No hubo poder humano que lográramos nosotros hacer ningún cambio, porque el comunista te impone y te asfixia. No hubo ningún poder humano en tener curules para la fuerza pública, que ha dado su vida, que hay gente que quedó completamente discapacitada, desmembrada, ciega. No hubo poder humano. Entonces hay una alteración de 16 curules más 5 en la Cámara de Representantes, alterando la decisión popular de quienes hemos sido electos a voto limpio. Muy grave, nadie dice nada. Hoy tenemos una dispersión de partidos por cuenta del Acuerdo de La Habana, que le permitió al partido de las FARC salir al ruedo sin votos, y esa jurisprudencia que desprendieron de ahí, porque se volvió un circo, la suman a una sentencia del Consejo Nacional Electoral, que es politiquero total, bastante cuestionado, donde se devuelve la personería jurídica al partido de Petro, que era la Colombia Humana. Hoy tenemos 33 partidos gestados en el último año y medio. Una locura que puede derivar en una atomización, a mi juicio, estrategia de la izquierda, para después sumarse en una gran lista cerrada, que es lo que pretendían en la reforma política que se les cayó. ¿A qué se enfrenta Petro hoy? A un Congreso que recibe mucha mermelada, que los gobiernos de turno les dan por montones, se vuelven casi diabéticos, y que le venden el alma al diablo. ¿Pero qué está pasando hoy? Que Petro creyó que todo el anarquismo del que ha vivido toda la vida y la impunidad de la que ha sido premiada por un Estado frágil como el colombiano, iba a poder hacerla gobernando. Él no entendió, porque él no cambió el chip de la cabeza, que ya no es oposición, que es jefe de Estado, que es jefe de gobierno, y gústele o no, tenemos algo de institucionalidad. Y empezó a darle órdenes a los jueces, que también han sido progres, pero a los jueces no les gustó que le dieran órdenes. Y por primera vez en la historia de Colombia le dijeron en un comunicado: la independencia de la rama se mantiene. Quería dejar libres a todos los bandidos de la primera línea que incendiaron el país, como incendiaron aquí Lima, incendian Puno. Los mismos bandidos que además son amigos todos de los de Chile, los de Ecuador, porque es un cartel financiado por el narcotráfico, financiado por los rusos. El Banco de Rusia aparece con transacciones a más de 100 cuentas en Colombia para darle a los manifestantes. Allá quemaron policías, allá asesinaron policías, allá hicieron lo que les dio la gana, torturaban a la gente amarrada a los postes, están los videos.
La misma receta de esta izquierda degenerada. Y nosotros callados. ¿Y por qué nos íbamos a quedar callados? Porque nos disfrazaron esta violencia de estallido social y ustedes no pueden repetir esa palabra jamás. No legitimen la narrativa de la izquierda. Esto fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico en todos estos países nuestros. Si nos vamos a salvar o no, yo siempre quiero pensar con mucha fe. ¿Saben por qué? Primero felicito a los peruanos. Y no tengo nada de salamera ni de lambona, no tengo nada de eso. A mí me encanta Perú porque ustedes derrotaron a Sendero Luminoso, ustedes exhibieron a Abimael Guzmán con traje de rayas en una jaula. Yo fui feliz. Feliz. ¿Cómo hubiera querido yo ver a Iván Márquez, el bandido, en una jaula, exhibido? No, allá los derechos humanos, pobrecito, la dignidad humana, pobrecito, ¿no? Qué maravilla ustedes con ese poder que tienen en el Congreso, que no lo tenemos nosotros, no tenemos esa facultad de ustedes de la vacancia, lograr sacar además a un personaje inventado por la izquierda, que era el señor sombrerón, Pedro Castillo, que uno no sabe si lo hacen para burlarse de la sociedad, para burlarse del emprendedor o no. Lo hacen para burlarse de uno, te ponen el monigote. El problema es que Pedro Castillo le salió demasiado ladroncito de pocas cosas. Empezó a robar muy rápido con toda su familia, con sus ministros, y empezó a fastidiar a los mismos promotores. Que no es que les guste la derecha, es que yo pienso que pensaban cambiarlo por otro que fuera de más garantías para profundizar la revolución. Ustedes tienen un momento histórico, nosotros estamos entrando al infierno. Pero nosotros estamos entrando al infierno donde tenemos que defendernos porque el pueblo colombiano no es socialista. No nos gusta, hemos visto morir montones de colombianos, 3.000 secuestrados al año cuando llegó el presidente Uribe. Por favor, era un estado fallido, no nos gusta. Y a Petro le ha empezado a ir tan mal que va en un desplomadero de popularidad como Boric, el otro loquito chileno. Los chilenos se aburrieron de vivir bien. Ustedes se salvaron. Y para terminar, tenemos que aprender de la izquierda la propaganda, no con la mentira, con la verdad, pero ser consistentes y tener valor civil. Tenemos que aprenderle a la izquierda a hacer litigio estratégico porque viven contratando abogados para destruirnos la institucionalidad. Tenemos que mantener las fuentes y la veracidad de nuestra historia y no dejarnos imponer por falsas leyendas y mitos de una memoria que se encargaron de imponernos. Nos deconstruyeron la historia y nos impusieron una memoria de mitos y leyendas. Tenemos que seguirlos enfrentando, porque al final, señores, los días parecen oscuros. Yo veo a los venezolanos amigos míos y yo digo, ¿qué es este desastre? Si saldrán algún día esa oposición que es una vergüenza, ¿qué irá a pasar? Yo veo a los cubanos que siguen peleando. Visitamos el otro día a esos hombres ya mayores de edad que estuvieron en Bahía de Cochinos y siguen con las ganas de volver a recuperar su patria. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque Dios nos hizo libres, porque el espíritu del ser humano marca la pauta creativa del individuo, porque eso no nos lo van a quitar jamás. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Cabal. Damos a continuación la palabra al diputado hondureño por el Partido Nacional, Eder Mejía, el cual también en Honduras padece las políticas desastrosas de la izquierda, de la presidenta Xiomara Castro. En este caso, además, como decía antes, hace pocos días hablaba de entablar relaciones diplomáticas con la República Popular China. El señor Mejía nos va a contar ahora cómo están tratando de fortalecer en Honduras las instituciones para mantener el Estado de Derecho, la libertad y la democracia. Cuando quiera. Muy buenas tardes.
¿Cómo están? ¿Cansados? No, ¿verdad? Bueno, tuve que escribir porque a mí me gusta hablar muchísimo. Y como el tiempo es limitado, entonces preferí escribir los conceptos. Hay mucho que hablar, mucho que decir. Honduras, el país donde vengo, es un país que en 1982 empezó a implementar una nueva constitución de la República y el cual, con los aciertos y desaciertos que hemos podido tener en estos años, hemos logrado cuidar lo más preciado que tiene un país, que es su democracia y su estabilidad. Y hemos hecho esa lucha y la seguiremos haciendo para darle a nuestros compatriotas el sendero de vivir en un país en paz y en tranquilidad y donde existan las oportunidades para salir adelante. Yo quiero agradecer a Dios por este espacio, agradecer a la Fundación Disenso, a Santiago Abascal, a su director Jorge Frías, a Germán, al director de Foro de Madrid, a Eduardo, el Malí, todo este equipo, por generar este espacio tan importante para todos nosotros. Quiero agradecer a los hermanos del Perú por recibirnos y darnos ese ejemplo de su lucha por la dignidad, por la defensa de su democracia. Se merecen un fuerte aplauso cada uno de ustedes. Miren, estoy contento de ver que cuando firmé la Carta de Constitución del Foro de Madrid y fuimos partícipes del primer encuentro en Colombia, con mucho optimismo lo hicimos y hoy miramos el avance de este foro hacia la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho de nuestros países. Quiero contarles que una de las primeras personas con las que hablamos de esta articulación fue con el señor Alejandro Peña Escusas, que nos dio la oportunidad de hablar de la articulación y construir un foro que nos permitiera hoy poder estar aquí. Y este foro ha sembrado esa semilla de esperanza en un trabajo de desenmascarar los propósitos de los gobiernos de izquierda ligados al cartel del Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla. Esos que nos quieren robar la esperanza de vivir en nuestros países con las garantías y libertades que merecemos todos los países del mundo. Agradecer al pueblo peruano, a sus instituciones y en especial al Congreso Nacional de la República del Perú, al Ejército, a la policía y a muchos y muchas patriotas por defender la democracia de este país y ser un ejemplo para nosotros en este momento. Están enfrentando con valentía al presidente golpista y a estos grupos criminales. En Honduras, al igual que en el Perú, vivimos una situación similar en el año 2009, en la que las instituciones legalmente establecidas jugaron un papel para defender la democracia y que no se lograra quedar en el poder o perpetuar en el poder en aquel momento el gobierno de Zelaya Rosales, amigo del Grupo de Puebla y fiel seguidor del Foro de Sao Paulo, aliado del chavismo de ese momento y de su canciller que ya todos lo conocen. Miren, cometimos algunos errores, podríamos llamarlo, porque hubiésemos querido que hubiera un foro en el 2009 como este, un espacio que nos permitiera concretar ideas en defensa de nuestra democracia, nuestras libertades y nuestro Estado de Derecho. Debido a las presiones internacionales, que hoy igual las tiene Perú, Honduras se vio obligado a firmar un acuerdo de Cartagena, que fue un pacto de impunidad a lo cual están acostumbrados los de izquierda. Porque este acuerdo le permitió
a los del gobierno de Zelaya Castro crear un partido político sin requisitos y perdonarse todos los delitos constitucionales, y se les abrió la oportunidad de participar en 3 elecciones. Y hoy, ante el desgaste, que debemos reconocerlo, ante el desgaste de la derecha en el ejercicio del poder, y ante esas campañas de odio, de difamación que ellos bien montan, han logrado retornar al poder en Honduras. Y hoy está el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que ganaron las elecciones en el 2021. Y en su primer acto, demostrando de lo que están hechos, llenos del odio y de imponerse a la fuerza, en su primer acto que perpetuaron en enero del 2022, fue instalar una junta directiva ilegal en el Congreso Nacional de la República. Una junta que debió haber sido electa con 65 votos, como dice la Constitución, pero la impusieron con 44 votos. A la fuerza, a patadas. Y eso es una realidad que ustedes la pueden constatar. En su segundo acto, aprobaron un pacto de impunidad. No les bastó el acuerdo de Cartagena. Y aprobaron un pacto de impunidad que hoy lo disfrazaron para sacar los presos políticos del llamado golpe de Estado del 2009. Y ese pacto de impunidad les ha permitido sacar a sus corruptos del gobierno 2006, que habían sido sentenciados por actos de corrupción y que hoy les han dado carta de libertad como naipes en el país. En uno de sus terceros actos que estamos viviendo en este momento, y que creo que es típico también de estos gobiernos de izquierda, es el nepotismo. Hoy tenemos el nepotismo más alto, creo, en la historia de nuestro país, donde hijos, tíos, primos, cuñados, etcétera, ocupan los cargos más relevantes del gobierno. Con tal de llegar al poder, ellos hicieron una alianza con la supuesta derecha, que hoy vemos que esa derecha que participó con ellos fueron engañados, utilizados y hoy apartados del gobierno de turno, y ellos en su ruta por cumplir sus compromisos con el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, el gobierno de Libre de la presidenta Castro, que no lo preside ella, lo preside su esposo, el expresidente Mel Zelaya. Trabajan por implementar el régimen socialista. El mayor peligro que tiene la democracia es el cansancio. Y yo les pregunto a ustedes, ¿estamos cansados? ¿Estamos listos? Sí. Quiero decirles que la bancada a la que pertenezco cuenta con 43 escaños en el Congreso, el cual tiene 128. Nosotros tenemos 43. Somos la bancada de oposición más grande y representamos a 1.300.000 hondureños que nos dieron su respaldo en las últimas elecciones del 2021. Hemos asumido nuestro rol desde la oposición con mucho compromiso y valentía, porque la bancada del Partido Nacional de Honduras, su prioridad es la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Y en esa ruta, con el acompañamiento, debemos reconocer, de otras bancadas políticas, hemos podido frenar algunas pretensiones del gobierno de los Zelaya Castro para quedarse en el poder, que lo han querido hacer de inicio, de entrada,
han querido cumplir con esa agenda para que les permita poder quedarse en el poder. Recientemente, hace 2 meses aproximadamente, se eligió la nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras, la cual tuvimos que hacernos un nudo, las diferentes fuerzas políticas, para no permitir que el gobierno de los Zelaya Castro pudiera tener el control de la Corte Suprema de Justicia. Y hoy podemos decirles que hemos logrado elegir una nueva Corte balanceada, equilibrada, que permita la separación de poderes y poder cuidar la democracia en el país. Pero esto no quiere decir que no estemos en riesgo. Esto no quiere decir que ya frenamos las intenciones que van a tener ellos por querer quedarse en el poder. También quiero anunciarles este día que gracias a todos estos esfuerzos que hemos hecho como oposición, precisamente el día de ayer se dio inicio a la creación del Frente Multipartidario Parlamentario en Defensa de la Democracia del Congreso hondureño. Y yo quiero que le mandemos un fuerte aplauso a mis hermanos congresistas que con valentía están asumiendo la creación de este frente en la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho en Honduras. Estamos dispuestos a dar la pelea. Estamos dispuestos nuevamente a derrotar las intenciones de implementar un régimen socialista en Honduras. Los Zelaya Castro intentan lo de siempre, intentan lo de la izquierda, eliminar la división de poderes para lograr la impunidad, controlar la Corte Suprema. En estos momentos intentan amedrentar a los fiscales recortándoles el presupuesto. Eso es inconcebible. Y creo que esta articulación que tenemos con el Foro de Madrid nos debe ayudar para construir mecanismos que nos permitan desde la oposición, que somos muchos en diferentes países, tener elecciones donde se garantice la legalidad y la transparencia de los procesos electorales, y esto nos permita que no se puedan quedar ellos en el poder por la fuerza. Nos vamos hoy de este foro con la mejor actitud y con el compromiso incansable por nuestras naciones de defender la democracia. Le pedimos a la Fundación Disenso, al Foro de Madrid, que nos acompañen permanentemente en esta lucha, que no nos dejen solos. Sigamos adelante, sí se puede. Y me quedo con una frase que escuché ayer en este foro: Dios, patria y familia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, diputado Mejía. Vamos a culminar este panel con el diputado chileno por el Partido Republicano, don José Carlos Meza. Hablábamos antes de Gabriel Boric, que llegó al gobierno hace justo un año, y no sé si me permite el diputado Meza y los chilenos aquí presentes, como cierto caso de éxito que en un año haya tenido unos índices de popularidad realmente bajos. Supongo que eso es trabajo de la oposición, que se haya podido revertir ese proceso constituyente que quería cambiar la sociedad entera. Yo creo que incluso querían cambiar hasta la bandera de Chile. Y bueno, aquí tenemos un representante en ese trabajo por el bien de su país y para frenar el avance del comunismo y de la destrucción de la democracia y la libertad. Muchas gracias. Ser el último expositor en el último panel es particularmente difícil por dos cosas. Me imagino que estarán todos muy cansados ya de... Bueno, me han refutado la primera de las afirmaciones que estaba haciendo. Y lo segundo, evidentemente, porque muchas de las cosas que yo podría decir ahora ya se han dicho, ya la han dicho quienes me han antecedido en la palabra. Y porque también el tema que nos convoca hoy día en este panel, que es cómo
los parlamentos, los congresos, podemos frenar el avance del comunismo y la izquierda, decir o hablar sobre este tema hoy en Perú puede ser incluso un atrevimiento, porque ha sido el pueblo peruano, ha sido el Congreso de la Nación acá en Perú quien nos ha explicado con hechos, con un ejemplo, cómo es que un parlamento puede frenar el avance del comunismo. Así que mis primeras felicitaciones van para ustedes. Quiero también agradecer la organización del Foro Madrid, a Eduardo, a Jorge, a quienes nos visitan desde España, por supuesto, a todos quienes han participado de este foro, porque sin duda es una experiencia enriquecedora. Tengo la fortuna, el placer de haber expuesto también en el encuentro en Bogotá hace poco más de un año, así que es reconfortante ver el avance que ha tenido esta instancia, porque en Bogotá, siendo la primera experiencia, hoy día la experiencia de Lima ha superado con creces toda la expectativa que podríamos tener. Así que mi segunda felicitación va para los organizadores. Y desde Chile, ¿qué es lo que podemos decir nosotros respecto a cómo frenar el avance del comunismo y de las ideas de izquierda? Quizás la experiencia a nivel histórico más importante es una efeméride que vamos a celebrar en algunos meses más. El 22 de agosto de este año se cumplen 50 años desde que la Cámara de Diputados chilena le representó al gobierno de Salvador Allende que estaba fuera de la Constitución y las leyes. Le manifestó que estaba usurpando las funciones que correspondían al Congreso, que correspondían a la Cámara de Diputados, no solo en la formación de la ley, a través de los famosos resquicios legales que un reputado jurista de esa época inventó como una forma de sobrepasar a la oposición en el Congreso, sino que también las facultades fiscalizadoras. La declaración, ustedes la pueden buscar, del 22 de agosto de 1973, dice que prácticamente se está burlando la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados y también pasa por alto al propio poder judicial. Ese es quizás el antecedente más importante de lo que ocurre pocas semanas después, que es el pronunciamiento del 11 de septiembre de ese mismo año, que también se cumplen 50 años en esta oportunidad. Ese es un ejemplo que nosotros podemos dar como país también en nuestra historia reciente de cómo frenar el avance. Pero la experiencia que hemos tenido en esa época, la experiencia que también recogemos de lo que ha pasado aquí en Perú, hay que tomarla con las particularidades que cada una de esas experiencias en tiempo y lugar tienen. Porque hoy día a nosotros nos toca enfrentar una izquierda distinta. Las mismas ideas, ya lo han dicho varios de los expositores, las mismas fracasadas ideas, pero envueltas en otro empaque, presentadas de otra manera, vuelven a ser populares. A nosotros nos tocó enfrentar una elección muy difícil. Nosotros somos el Partido Republicano, un partido fundado hace apenas 3 años. Recién este año vamos a cumplir 4 años de vida. Y sin embargo, fuimos, o podemos decir con harto orgullo, que somos el partido debutante más exitoso en la historia de Chile. Somos el partido que en menos tiempo ha logrado la mayor representación dentro del Congreso. Partimos con 14 diputados o 15 diputados, hoy día somos 12, después les voy a explicar por qué ha ocurrido eso. Pero, como les decía, el escenario es distinto porque también hay 2 almas, podríamos decir, en la oposición o en la derecha chilena, que es muy parecido al escenario que les toca enfrentar en España. Algo también lo habíamos conversado para Honduras. Entonces, acá creo que es importante que ustedes también entiendan que el rol que nos ha tocado ejercer a nosotros como diputados del Partido Republicano en Chile ha sido doblemente difícil, porque en muchas ocasiones nos tenemos que enfrentar a la izquierda, la mayoría de las veces. Podrán buscar ustedes un video que para nosotros célebremente protagoniza
un colega nuestro que es Cristian Araya, que está acá presente, cuando puso en duda cuando estábamos discutiendo la ley de presupuesto, los recursos que se iban a destinar para seguir buscando detenidos desaparecidos, puso en duda la utilización de los recursos, no la existencia de los detenidos desaparecidos, no la violación a los derechos humanos, y fuimos todos duramente increpados por haber dicho algo que todos pensaban pero nadie se atrevía a decir. Así muchas veces nos ha tocado a nosotros enfrentarnos a la izquierda, ser objeto, ser el punching ball de la izquierda en muchas ocasiones. Pero también nos ha tocado enfrentar, no sé si la palabra correcta sea la decepción de nuestros primos hermanos, nuestros aliados de Chile Vamos. Porque en algunas ocasiones han tenido actitudes muy ingratas hacia lo que nosotros hemos propuesto. El mejor de los ejemplos que podría traer hoy día es la acusación constitucional que intentamos en contra de la ministra del Interior el año pasado, contra de Isquia Siches. Una ministra totalmente inoperante, que es una médico que ni siquiera había terminado de hacer todo su trabajo en el servicio público para poder retribuir lo que el Estado le había proporcionado en su educación, y que su única experiencia previa había sido ser dirigente gremial de los médicos en el colegio médico. Debuta con un bochornoso episodio en la región de la Araucanía tratando de visitar a una de las comunidades indígenas más violentas, que es Temucuicui, y fue recibida a balazos. Una ministra de Estado en nuestro país fue recibida a balazos por una comunidad indígena y no pudo reunirse con ellos. Nosotros, tomando en cuenta la forma en que ella había llevado el problema en la Araucanía, el terrorismo, la forma en que había llevado nuestras relaciones internacionales, metiéndonos en un problema gratuito con Argentina cuando habla de Wallmapu. Wallmapu es la reivindicación del pueblo mapuche, de algunos, no todos, de una minoría bastante gritona, como suelen ser las minorías de izquierda, y que incluía desde prácticamente los límites de Buenos Aires hasta el Océano Pacífico. Y por lo tanto, algunos diputados argentinos nos representaron la intromisión en asuntos territoriales argentinos. Y así un montón de otros problemas, la inmigración descontrolada a nivel, el poco cuidado que teníamos de nuestras fronteras. Nosotros anunciamos el estudio de la acusación constitucional, ni siquiera la habíamos presentado. Y ya el resto de los partidos de oposición dijeron que no contaríamos con su apoyo. O sea, ni siquiera esperaron a escuchar nuestros argumentos y nos dijeron que no tendríamos su apoyo. Sin embargo, logramos reunir casi 50 y algo, 58, 59 votos cuando presentamos esa acusación. Nosotros somos una bancada, en ese momento éramos 14. Mucho tiempo después, a finales del año pasado, nosotros anunciamos una acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que es el aliado más fuerte que tiene el presidente Boric en su gabinete. Y en menos de un año el escenario era totalmente distinto. El apoyo que recibimos fue transversal y estuvimos a muy pocos votos de haber acusado constitucionalmente al ministro Jackson. Votos que requirieron la presencia de más de la mitad del gabinete del presidente Boric en el Congreso ese día, cuando se votó. Que requirió los esfuerzos coordinados de prácticamente todos los ministerios, consiguiendo uno por uno los apoyos necesarios, lamentablemente, en la oposición. Pero muestra un avance que nosotros tuvimos entre esa primera acusación y esta segunda. ¿Y a qué se debe ese avance? Y esa es quizás la idea más importante que quiero dejarles. Nosotros cuando termina la primera vuelta, el 2021, José Antonio Kast se posiciona como el ganador de esa primera vuelta y nosotros cada uno respectivamente ganamos nuestras respectivas elecciones. Nos reunimos al lunes siguiente, o sea, menos de 24 horas, a comer como bancada. De hecho, ni siquiera nos conocíamos muy bien todos. Estábamos... con algunos ya teníamos un grado de historia en común desde la dirigencia estudiantil muy antiguo, pero había otros que apenas les conocíamos el nombre. Y el primer acuerdo al que llegamos es a mantener la unidad y la disciplina como bancada. Eso iba a ser nuestro sello y ha terminado siendo nuestra mayor fuerza. Somos una bancada relativamente pequeña comparada con otras. Tenemos hoy día, como les decía, 12 diputados. Pero hemos sido, sin lugar a dudas, creo yo, evidentemente la recomendación viene muy de cerca,
pero una de las bancadas más influyentes que que tiene el Congreso Nacional de Chile el día de hoy, por nuestra unidad, por nuestra disciplina. Nos tocó enfrentar 2 episodios muy difíciles. El primero de ellos, a pocas semanas de haber llegado al Congreso y de haber iniciado nuestro periodo, con una diputada que decidió ir en contra de la decisión de la bancada de rechazar un proyecto que básicamente lo que hacía este proyecto era minar las bases del sistema de pensiones chileno. Acordamos todos con el costo social que eso implicaba y costo político, porque la ciudadanía mayoritariamente quería que se aprobara ese proyecto, pero nosotros sabíamos la debacle económica que implicaba. Y ella termina votándolo a favor cuando el resto de la bancada lo vota en contra. Y nosotros tuvimos que tomar la decisión difícil, de hecho resistida por muchos de los adherentes y militantes del Partido Republicano, de excluirla de la bancada. Y en unidad lo hicimos. Todo el resto nos pusimos detrás de esta decisión. Y era lo que había que hacer. Nosotros lo planteamos de la siguiente manera. Es como que en una batalla estemos todos juntos, levantando nuestro escudo cuando nos atacan con flechas, y uno de los nuestros baja el escudo y sale corriendo. Pone en riesgo a todo el resto. Y nosotros eso no lo podíamos permitir. Pasaron algunos meses y otro miembro de la bancada, en un acto totalmente reprochable, agrede físicamente a un vicepresidente de la Cámara de Diputados. Nosotros, en tiempo récord, que de hecho lo podríamos comparar con lo que pasó con el gobierno cuando el ministro de Educación hace algunas semanas atrás agredió verbalmente a una diputada de gobierno, nosotros expulsamos a ese diputado de la bancada también. Por eso de 14 pasamos a ser 12. Pero ese costo que tuvimos que pagar de mantener la unidad y la disciplina es lo que hoy día nos posiciona, creo yo, como una de las fuerzas políticas más importantes dentro del Congreso. Todo esto matizado con el prisma del plebiscito del 4 de septiembre que bien mencionabas en la presentación. El día que se votó el plebiscito de entrada para ver si iniciábamos este proceso constitucional, la opción del apruebo, que era iniciar este proceso constitucional, obtuvo el 78% de los votos. Nosotros apenas un 22%. Estábamos solos frente al mundo. Era una debacle electoral. Pero seguimos trabajando en unidad y con disciplina, seguimos trabajando. Presentamos candidatos a este consejo, a esta convención constitucional, en una lista única con el resto de la derecha, con la derecha más centrista, y nos fue pésimo. De 155 escaños obtuvimos apenas 37. O sea, menos de un tercio. No teníamos ni una posibilidad de influir. Y todo ya dando por hecho que íbamos a perder nuestro país. Pero ahí muchos de nuestros convencionales, que hoy día, por ejemplo, tanto Martín Arrau como Ruth Hurtado son parte de la directiva del Partido Republicano, no bajaron los brazos, se mantuvieron firmes y lograron desenmascarar a la izquierda dentro de la convención. ¿Por qué? Porque había unidad y había disciplina. Había un norte político específico para nosotros. Entre medio pasaron las elecciones presidenciales. En segunda vuelta José Antonio Kast obtuvo el 44%. Y también aprovecho de mencionarlo, iba a venir, iba a participar también del Foro de Madrid, pero lamentablemente no pudo asistir. Juan Irarrázaval, que es un diputado de una zona rural, que yo no sé si medio en broma o no, dijo, bueno, si el plebiscito de entrada sacamos 22, en la presidencial sacamos 44, en el plebiscito de salida vamos a sacar 66. Y todos nosotros dijimos, ya, está bromeando, está loco, ¿cómo se le ocurre? Pero el trabajo de la Convención Constitucional fue tan malo y el trabajo de nuestros convencionales fue tan bueno que estuvimos a 3 puntos porcentuales de alcanzar el 66, sacamos 63, 62, hay algo. Casi, estuvo muy cerca. ¿Y cómo logramos eso? Obviamente nosotros en el Congreso teníamos claro cuál era nuestro rol como diputados de oposición y ejercimos fuimos muy férreos en la fiscalización, fuimos muy férreos criticando lo que había que criticar del gobierno y también de parte de la oposición.
Y eso, por supuesto, abonó al resultado, porque el resultado del plebiscito también en cierta medida era un plebiscito o un voto de rechazo al gobierno, porque el gobierno se volcó con todo a hacer campaña por la opción del apruebo. Y nosotros lo denunciábamos que la moneda parecía el comando de campaña del apruebo y Gabriel Boric parecía el jefe de campaña de la opción apruebo. Y era el jefe. Lo denunciamos acá junto con Cristian, que está presente, y también Mauricio Ojeda, que es otro de los diputados que nos acompaña. Logramos que muchas veces la Contraloría sancionara a alcaldes, por ejemplo. En la zona que me toca representar, a la alcaldesa de Quinta Normal la sancionó por intervencionismo electoral. Logramos que una división de la Contraloría General de la República se instalara en las dependencias del ministerio que dirigía Giorgio Jackson y el ministerio que dirigía Camila Vallejo, para controlar que no ejercieran intervencionismo electoral. Ese fue el rol que nos tocó a nosotros desde el Congreso, pero también acompañar y estar en terreno explicando en forma simple nuestras ideas, explicando por qué había que rechazar esta opción. Recorrimos Chile entero. Muchos de nosotros incluso salimos de nuestros propios distritos electorales a recorrer otras zonas del país. A mí me tocó estar en el norte de Chile, a Cristian le tocó estar en la zona austral, le gusta más en la zona de Magallanes, y así recorrimos Chile entero dando a conocer por qué había que rechazar esta opción. Y en términos simples, y se lo voy a graficar con un ejemplo sencillo. La Constitución actual que nos rige no consagra el derecho a la vivienda. Entonces fue una bandera de lucha de la izquierda de consagrar el derecho a la vivienda. Pero cuando lo consagraron, le pusieron de vivienda digna y suficiente. Nosotros siempre preguntamos, bueno, ¿qué es digna? 48 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. ¿Dónde está el límite de la dignidad? Y segundo, ¿qué significa que sea suficiente? ¿Que tenga techo, que no tenga paredes? ¿Dónde está la suficiencia? Y preguntábamos a su vez, bueno, ¿y qué pasa con la propiedad de esa vivienda? Porque la gente sueña con su casa propia, no con cualquier casa. Y presentamos en el Congreso nosotros una reforma constitucional para que la actual Constitución proteja el derecho a la vivienda propia. Y esa diferencia que se generó entre lo que decía la propuesta del 4 de septiembre, vivienda digna y suficiente, y la propuesta nuestra, vivienda propia, generó una debacle en la izquierda porque no hallaban cómo explicarle a la gente que no, que su casa va a ser suya. Bueno, y la gente le preguntaba, bueno, ¿y por qué no lo dicen? Eso pasó con el tema de las pensiones. Tuvimos el caso, yo lo voy a nombrar siempre porque me interesa que se haga famoso, Daniel Stingo, el convencional de izquierda más votado, que se atrevió a decir en un punto de prensa, bueno, la gente tendrá que entender que ya no va a ser su platita. ¿Qué hicimos nosotros? Eso lo convertimos en un afiche. La cara de Daniel Stingo y abajo, ya no es tu platita. Así la gente fue entendiendo lo peligroso de la propuesta constitucional del 4 de septiembre y tuvimos los resultados que, debo decirlo, a mí me sorprendieron. Cuando se contó primero por la diferencia horaria la región de Magallanes, que es la región de la cual es oriunda Gabriel Boric, y donde nosotros pensábamos que a la opción apruebo le iba a ir muy bien, y nos llegan los primeros resultados con un 60%, yo lo primero que dije fue, no, esto no lo puedo creer. Y luego cuando ya empiezo a ver los resultados oficiales, la alegría y de saber que ya habíamos ganado. ¿Cuál es la principal conclusión y la idea central que les quiero dejar después de esta alocución? Es que llegar al Congreso, llegar a los espacios de representación, no es suficiente. Porque uno podría perfectamente decir, ya gané. Y les aseguro que los asientos en el Congreso son muy cómodos. A veces creo que demasiado cómodos. Y la posibilidad de dormirse en los laureles siempre está. Es muy fácil perderse. En general, a pesar de lo que la gente crea, el triunfo es más ingrato que la derrota. ¿Por qué? Porque cuando uno gana, todos te encuentran inteligente, te encuentran simpático, te encuentran guapo. Imagínense ustedes que me digan a mí esas cosas. O sea, yo automáticamente decía, esto es simplemente porque gané una elección. Pero cuando uno pierde, casi nadie está. Solo están los de verdad cuando uno pierde. Entonces, es muy fácil confundirse con el triunfo. Hay que llegar a los espacios de representación, hay que estar en el Congreso. No hay que restarse de ninguna
elección, de ninguna posibilidad. Hay que estar en todas. Y las más difíciles con mayor razón. Yo creo que aquí cada uno de ustedes, de nuestros hermanos bolivianos, acá mismo en Perú, la experiencia de Vox en España, lo que ha estado pasando en Colombia, son un ejemplo de que mientras más difícil, bueno, con mayor razón tenemos que estar nosotros. Porque si no estamos nosotros, va a haber alguien peor. No estoy diciendo que nosotros seamos, como decimos en Chile, la última chupa del mate. No. Pero al menos, creo que defendemos las ideas correctas. Creo que nuestras ideas son de sentido común. Cuando nosotros somos capaces de llevarla a un lenguaje sencillo, la gente generalmente termina escogiendo nuestras ideas. Hay que estar en los espacios de representación, pero hay que hacerlo con sentido de responsabilidad. Aquí, ninguno de nosotros individualmente considerado, y creo que el Foro de Madrid también es un gran ejemplo de ello, ninguno de nosotros individualmente considerados es más importante que todos nosotros juntos y unidos por un mismo objetivo. Y con esto cierro. Con convicción. Es la experiencia que yo les puedo transmitir. Con convicción, con disciplina, con ideas claras y con unidad, todo es posible. Cuando ganó Gabriel Boric, en 2021 todos dijimos, no, ya ganó la opción de la prueba, vamos a tener una constitución plurinacional que establecía sistemas de justicia distintos según tu etnia, que tu casa no era tuya, que tu pensión no era tuya. Dijimos, estamos perdidos. Pero la noche en que perdimos la segunda vuelta, José Antonio Kast nos dijo, bueno, mañana, todas las 9 de la mañana acá, tempranito a trabajar, porque perdimos una elección. Pero queda mucho camino por recorrer. Cuando tenemos esa convicción de que siempre se puede revertir los resultados, de que siempre podemos dar más, de que siempre podemos hacer algo mejor, lo hacemos con disciplina, en unidad y sobre todo con convicción, yo creo que no vamos a tener techo con nuestras ideas. Muchas gracias.